El sector defensa ha tenido pues una participación importante en el control de la pandemia y ahora mismo también se espera, por supuesto, que va a tener un rol protagónico en lo que va a ser pues una operación sin precedentes para precisamente vacunar a todo el que se pueda en el menor tiempo posible. Vamos a conversar con la ministra de Defensa, precisamente Nuria Esparch, a quien le damos la bienvenida esta noche. Ministra, buenas noches, gracias por estar aquí en Cara a Cara. Buenas noches, señor Chávez, un placer estar en su programa. Gracias a usted por estar con nosotros. ¿Cómo se están evaluando las nuevas medidas a tomar en una situación como esta? En los últimos días pues hemos también escuchado las advertencias de la ministra de Salud, reiteraciones tanto por el lado del presidente de la República, Francisco Sagasti, como de la primera ministra Violeta Bermúdez, en el sentido que se insiste en buscar un equilibrio, ¿no?, entre la salud y la economía, por ponerlo, ¿no?, de alguna manera, pero siempre considerando pues que si el tema empeora, pues seguramente habrá que tomar medidas adicionales. Cuéntenos, por favor, de lo que se pueda saber, cómo se está llevando a cabo pues este debate en el Consejo de Ministros. Bueno, es un debate permanente. Nosotros, todas las sesiones del Consejo de Ministros e incluso en las conversaciones que tenemos diariamente de coordinaciones, constantemente estamos revisando la evidencia, ¿no? Y lo que quiero que quede claro a todos sus televidentes es que el gobierno está tomando decisiones en función sobre la base de la evidencia existente, que evoluciona cada día. Claramente, la ministra de Salud, que tiene, por supuesto, el acceso a todos los indicadores de inmediato, ella tiene pues toda esta información y seguramente habrá visto algún tipo de cambio específico, digamos, que pueda llamar a esta segunda ola. De hecho, como señalaron el presidente y la premier, estamos haciendo este seguimiento permanente a no solamente los indicadores epidemiológicos, sino también a todos los indicadores económicos, porque recuerde que estamos en un momento en el cual ya habíamos abierto algunas actividades económicas, pero obviamente la salud de las personas es muy importante y nuestro objetivo es obviamente encontrar un balance entre el cuidado de la salud de los ciudadanos y la economía de las familias. Eso es fundamental en este momento para cualquier toma de decisión. Ahora, ¿qué sabemos con respecto a la variante británica del virus que ya pues ha sido detectada? Si tiene alguna, en este análisis, en estas curvas, hay, digamos, ya algo más que una especulación sobre el aumento de casos en relación con la alta virulencia de esta variante. Bueno, en verdad yo ahí no podría darle ninguna información precisa, considerando pues que no es un aspecto de mi experiencia, de mi expertise. Sin embargo, como le insisto, nosotros hacemos un seguimiento diario de todas las variantes, de todas las variables que se les está haciendo seguimiento, por ejemplo, infecciones, nuevos infectados, fallecimientos, camas UCI, etcétera, además de los indicadores económicos que se han establecido. Ahí tenemos un subgrupo de trabajo, digamos, dentro del Consejo de Ministros que está haciendo permanentemente este seguimiento al detalle, ¿no? Bien, con respecto a su sector, en términos de la pandemia, antes Fuerzas Armadas se vieron muy activas, antes de pasar a hablar del tema de la vacuna como tal, con la operación Taita. Hay quienes han señalado que esta, digamos, metodología retrocedió en su intensidad. ¿Es eso cierto? No, ciertamente ahí hay un error, seguramente por falta de información, que yo atribuyo a una falta de información. De hecho, por ejemplo, el día de hoy se han realizado 8 operaciones Taita a nivel nacional en varias ciudades y tenemos previstas de aquí hasta el 31 de enero, bueno, en verdad hasta el 26 exactamente, otras 40 operaciones a nivel nacional, donde nosotros hacemos, digamos, llevamos la logística, mientras que los médicos del Ministerio de Salud, ya sea de las DIRIS, de las DIRESAS a nivel nacional, hacen la evaluación, por supuesto, de las personas que están en esos ámbitos geográficos, ¿no? ¿Ha seguido y va a seguir entonces Taita? Por supuesto, y le aseguro que además tenemos todos en este momento los recursos necesarios para poder cubrir además las necesidades de las personas que sean eventualmente diagnosticadas con el virus, ¿no? ¿Cómo se están preparando las Fuerzas Armadas para encarar lo que va a ser un operativo sin precedentes de vacunación? Bueno, nosotros básicamente en términos de las Fuerzas Armadas están, como usted sabe, han estado desde el día 1 participando en el apoyo a toda la logística en general
digamos, requerida para la pandemia, ya sea haciendo vuelos humanitarios, ya sea transportando desde personas hasta material a lugares alejados del Perú. Y en este momento, de hecho, las Fuerzas Armadas están trabajando también en técnicas de bioseguridad, por ejemplo, para apoyar a los vacunadores que van a tener que ir a lo largo y ancho de todo el país, porque eso es algo que las personas probablemente no son conscientes de lo vasto y complejo que es nuestro territorio, a diferencia de otros países que son muy planos, que tienen poca, digamos, una geografía bastante sencilla. En el Perú tenemos 85 de los 107 climas que existen en el mundo. Tenemos ciudades, o mejor dicho, poblaciones que están a varios días de navegación río abajo, donde no se puede llevar un helicóptero, donde hay que ir caminando. Entonces, ese es el trabajo que obviamente las Fuerzas Armadas están ya digamos, realizando los planes para poder acompañar a este esfuerzo que va a hacer el Ministerio de Salud. Claro, y de todas maneras ayuda, a pesar de ciertas controversias y demás, el hecho que la vacuna china tenga una cadena de frío manejable, ¿no? Sobre todo cuando nos referimos a lo que usted está señalando, de que esto llegue pues a los puntos más alejados del país. Hoy también la ministra de Salud ha declarado en ese sentido, ¿no? Diciendo que desde la llegada hasta pues arribar efectivamente estos puntos serán 3 o 4 días. Ayuda en todo caso que sea pues una cadena de frío que se pueda manejar en el país, ¿no? A veces más días, señor Chávez. Usted sabe que hay poblaciones que uno solamente puede acceder, digamos, a través de un deslizador, o que uno, por ejemplo, para llegar a Puerto Esperanza, en el Purús, uno tiene que sobrevolar, tiene que dar una vuelta cerca a Brasil para poder entrar a una población que es peruana, donde yo he tenido la oportunidad de estar en un par de oportunidades, y le digo que es una enorme emoción que con todas las facilidades que tienen del lado brasileño quieran seguir siendo peruanos, ¿no? Entonces tenemos enormes desafíos para llegar al Purús. Tenemos que llegar, por ejemplo, al Estrecho, donde no hay las condiciones, no hay una posta médica, por ejemplo, donde puedan almacenar las vacunas, con lo cual hay que llegar cada vez que se tenga que hacer una vacunación. Vamos a tener que llevar a las personas del sector salud, y eventualmente, si es que por ahí no se puede llegar con las personas, pues ahí las Fuerzas Armadas harán ese trabajo, pero única y exclusivamente en el caso que el sector salud no pueda cubrirlo. Usted ha tocado un punto muy importante, que es precisamente el del rol de las Fuerzas Armadas en situaciones como esta, en tiempos de paz. Además, porque aunque por supuesto todavía se enfrenta pues el accionar de ciertos remanentes narcoterroristas, pero en su caso su nombre y su experiencia ha sonado ya desde hace un tiempo en torno al sector defensa. ¿Es la primera ministra mujer de defensa? Recuérdeme por favor, porque ya se me va un poquito el hilo. Efectivamente. En el Perú sí, pero soy como la 7ª o 8ª en América Latina. Y su nombre debe estar sonando ya hace varios años, así que fue una buena noticia en medio de estos tiempos complejos. Su designación no la habíamos tenido en este programa, felicitaciones de paso, pero yo quería preguntarle en realidad, siendo mujer, especialista en defensa y seguridad, que es un perfil efectivamente peculiar, ¿cómo visualiza usted las Fuerzas Armadas del futuro? Evidentemente ahora hablar de reformas puede ser que estemos involucrados en otras urgencias, pero evidentemente es una institución que tiene que tomar un perfil, y me imagino que usted tiene ideas claras al respecto. Sí, bueno, una cosa que me parece sumamente importante y que quede bastante claro es que el objetivo del gobierno de transición y de emergencia no es emprender reformas profundas, ¿no? Sino más bien sentar las bases de un proceso más de innovación, de modernización, no solamente del sector defensa, sino en general de todos los sectores, y que podamos dejarle al gobierno que entra, ¿no? Cuando hace un tiempo atrás, por ejemplo, hice referencia a un grupo de consejos consultivos que podían apoyar, por ejemplo, el Ministerio de Defensa. Yo pensaba más bien en toda esa experiencia enorme que tienen los ex comandantes generales, los ex ministros de Defensa, y que estoy segura, completamente segura, conozco a muchos, personalmente a muchos de ellos, que quieren contribuir a que precisamente las Fuerzas Armadas en el futuro sean aún más fortalecidas para cumplir con su labor constitucional prevista en el artículo 165, es decir, de garantizar la integridad y la soberanía nacional.
general. Para nosotros, como le decía, es una gran responsabilidad. Personalmente, para mí es una gran responsabilidad no solamente estar aquí en este momento y bueno, que es un momento muy desafiante, como usted comprenderá, no solamente a nivel Perú, sino a nivel del mundo, ¿no? En todos los países estamos sufriendo los embates de esta pandemia, pero para mí es muy importante que, digamos, darle continuidad a todos los esfuerzos que ya están encaminados y garantizar que nuestras Fuerzas Armadas estén debidamente equipadas, mantenidas y entrenadas. Y en eso estoy en este momento muy focalizada, ¿no? Lamentablemente, digamos, el presupuesto en los últimos años ha sido ejecutado parcialmente, donde quizás no se ha dado peso necesariamente a este rubro tan importante que es precisamente el entrenamiento y el mantenimiento de la fuerza. Así que esa ha sido mi principal preocupación. De inmediato, apenas asumí el ministerio, fue de lo primero que revisé y puedo mencionar que después de varios años hemos tenido una ejecución muy positiva de arriba del 95%, exactamente el 97.4% de nuestro presupuesto y más de 86-87% en inversiones, que es otro tema también importante para nosotros. ¿Cómo se explica esa mejora en la gestión? Bueno, allí, permítame decírselo, o sea, el tema presupuestal es uno de los temas que, digamos, conozco mejor, y lo que había que hacer era básicamente ordenar un poco la casa. El año que acaba de pasar, usted comprenderá, ha sido un año muy difícil para todos y obviamente probablemente hemos descuidado algunos temas internos en otros momentos, así que era cuestión de poner un poco de orden, poner digamos, las cosas en las canastas correctas y tratar de generar los pagos. Por ejemplo, había muchos pagos pendientes. Por ejemplo, uno de los temas más importantes que ha ocurrido es que se ha podido pagar un bono que se le debía a los trabajadores vinculados a la salud y por riesgo de vida que había en el ministerio. Han sido poco más de 30 millones. Imagínense, eso es un sector enorme. Este bono ha beneficiado a más de 70.000 personas y, digamos, eso personalmente me genera mucha satisfacción el poder haber cumplido con este tema, ¿no? Con las Fuerzas Armadas, por supuesto, desde la sociedad civil hay siempre pues una expresión de reconocimiento, de agradecimiento, sobre todo en situaciones como estas. Y por otro lado, bueno, hay otra buena noticia en el sentido que las Fuerzas Armadas peruanas tienen claro ya que no son que no tienen injerencia, ¿no?, en asuntos políticos, y eso también es de celebrar. Eso se ha visto ya pues durante los últimos años, a pesar del intento, ¿no?, de ciertos actores precisamente políticos de empujarlas de alguna manera al ruedo. Las Fuerzas Armadas han mantenido en ese caso su apego a la Constitución estricto. Pero por el otro lado, y hablando del tema de presupuesto que usted acaba de tocar, siempre hay cierto resquemor con los temas de corrupción. ¿Cómo avanzar para prevenir la corrupción en una institución tan importante como esta? No, he visto también con mucha satisfacción que han habido avances bien importantes en los temas vinculados a integridad, ¿no? Esto es una agenda que hace unos años atrás, cuando tuve la oportunidad de estar en este ministerio por primera vez, no era parte, valga la redundancia, de la agenda. Ahora lo es, y claramente hay esfuerzos muy específicos en la materia. De hecho, también el tema de la transparencia, por ejemplo, no solamente en el uso en los recursos, sino en el uso de los recursos, en el destino de los recursos que ahora tenemos, también garantiza de alguna manera que nosotros podamos conocer cuál es el uso que se da a los dineros públicos, ¿no?, que es un tema fundamental para cualquiera que está al frente de una cartera, de la importancia y la envergadura del sector defensa. Cuando estuve en el sector defensa hace 13, 15 años atrás, el sector defensa tenía un presupuesto de alrededor, oscilaba entre los 1.500 y los 4.000 millones. Este sector ahora tiene poco más de 7.000. Entonces, como usted comprenderá, es una enorme responsabilidad estar al frente de la cartera y por supuesto, tener el control de todos estos aspectos, ¿no? Gracias, Nuria Esparz, ministra de Defensa. Suerte además en su gestión, ¿no? De todas maneras, pues importante, muy importante, no solamente tener esa dirección civil, sino en este caso además de celebrar una mujer. Gracias por estar con nosotros, ministra. Vamos a continuar en repaso ministerial porque le damos la bienvenida al ministro de Transporte